Muy buenas noches España y bienvenidos a Tierra de Sueños. A partir de este momento y durante lo que dura este programa vamos a hablarles de aquellos temas que tienen que ver con la trascendencia, con filosofías herméticas, con crecimiento personal, con valores, con pensamiento crítico y positivo sobre todo. Vamos a conocer otras verdades, verdades que tienen que ver con nuestros sentimientos, nuestras propias verdades del corazón y aquellas emociones que nos hacen a todos un poquito más solidarios si cabe. Muy buenas noches y bienvenidos a Tierra de Sueños. La Cábala no sabemos exactamente cuándo nació, es realmente toda una discusión entre los investigadores. Gershom Scholem, Moshe Idel, hay muchísimas investigaciones de cuándo realmente nace la Cábala, pero todas las investigaciones nos dicen que entre el siglo III y el siglo I a.C., entre los esenios en las cuevas de Qumran, indudablemente comenzó a aparecer todo lo que es la mística judía. Pero cuando se consolida realmente es en España en la época medieval, entre Girona, Toledo, Guadalajara, con dos grandes corrientes. La corriente de la Provence, de toda la Occitania, de todo el sur de Francia, que termina en Girona, y la corriente del Zohar en el siglo XIII. Por lo tanto, es el territorio español donde se desarrolla realmente con mayor fuerza y cuando llega a la cúspide en el siglo XVI, en la ciudad de Safed. La Cábala es conocida como una disciplina y escuela de pensamiento esotérico relacionada con el judaísmo. Asimismo, una parte de los grandes cabalistas advirtieron de la importancia de comprender al ser humano y de entender el sentido de su existencia, no solamente dentro de un plano individual, sino también desde el plano general de la creación. En este sentido, nuestro siguiente invitado apunta que el camino de la Cábala es un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que implica un alto nivel de crecimiento personal. Bien, pues para hablar de Cábala nos acompaña esta noche el doctor Mario Javier Sabán, doctor en filosofía, doctor en psicología, doctor en historia, doctor en antropología, presidente de la Fundación Tarbut Sefarat para la difusión de la cultura judía, profesor de Cábala, escritor y autor de numerosos libros como por ejemplo La Cábala, la psicología del misticismo judío, de la editorial Kairos. Vamos a hablar con nuestro querido eminente doctor, que además no solamente tiene 1, ni 2, ni 3, sino hasta 4 doctorados nada más y nada menos. Doctor Mario Javier Sabán, muy buenas noches. Gracias, pero lo de eminente hay que dejarlo de lado. Nadie es eminente. O todos somos eminentes o nadie. Aquí todos somos hijos de Dios. Está muy bien. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias. Vamos a hablar de un tema que nos preocupa en profundidad porque a todos los seguidores de este programa les preocupa el llegar a un conocimiento interior válido, ¿no? Y más para los tiempos que corren, ¿no? Donde hay tantas verdades, verdades para algunos absolutas, ¿no? Y todo es bastante relativo, entiendo yo, ¿no? Cuando hablamos de Cábala, ¿estamos hablando de una religión, de una filosofía de vida como podría ser el budismo, o de qué estamos hablando? En primer lugar, la Cábala no se encuentra en la división entre verdades absolutas ni relativismo. Ese es un problema que los propios cabalistas trataron de desarrollar, en el sentido de que verdades absolutas llevan al dogmatismo y al relativismo lleva a una desorganización intelectual. Por lo tanto, la Cábala en realidad está en medio. Existen verdades, pero verdades en todos los niveles de la realidad. En ese sentido, la Cábala podríamos decir que tiene una influencia muy fuerte del neoplatonismo griego. ¿Por qué motivo? Porque la Cábala analiza la realidad de acuerdo a niveles que son universos diferentes. En consecuencia, lo que está sucediendo hoy con el hombre moderno es que hay varias virtudes de la sociedad moderna que se han vuelto un problema. Primera virtud, sobra mucho el tiempo. La gente tiene un sobrante de tiempo muy grande y la tecnología nos ha ahorrado ese tiempo, pero por primera vez en la historia la gente se pregunta quién es.
En la historia realmente muchos se preguntaron qué era el hombre, pero la tecnología hoy nos permite tener mucho tiempo disponible. Por otra parte, hay mucho exceso de energía que está mal situada. Los cabalistas hablan, Yosef de Jicatilla, que el mal es el bien en posición incorrecta. Quiere decir que, además, no se sabe el sentido por el cual esta energía se va a focalizar, se va a canalizar. Por lo tanto, la cábala, ¿qué es lo que propone? Propone que para que una persona sea feliz y no caiga en el vacío existencial, que es la preocupación hoy del hombre moderno, pero que fue del hombre a lo largo de la historia, es realmente tratar de saber y focalizar dónde deben estar las energías, dónde deben estar situadas correctamente. Y la cábala en sí, no sé si lo pronuncio bien, doctor, ¿es cábala o cabalá? En realidad es Kabbalah, pero bueno, en el mundo hispanoamericano ya decimos permanentemente Kabbalah. Entiendo que el significado, entonces, el concepto general de la Kabbalah sería el conocimiento del todo, ¿no? Llegar a un conocimiento interno del propio ser humano versus lo que hay alrededor, versus un dios, versus muchos dioses, versus simplemente alguien, un dios universal, en realidad, cósmico. En la Kabbalah no hay versus nada. Porque cuando ya hablamos de versus algo, estamos en un mundo que se divide, en el mundo de la fragmentación. En realidad, la idea de la cábala es llegar a la unidad en el infinito. Dice Abraham Abulafia, uno de los cabalistas más importantes del siglo XIII, que casi todos los investigadores están de acuerdo en que influenció directamente sobre Ramón Llull y toda su mística. Abraham Abulafia dice, pero de manera muy clara, cualquier persona que medite por cualquier fragmento de esta realidad llega al infinito. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la idea que tiene la Kabbalah es unir partes, nunca hacer versus. Porque desde el punto de vista de la Kabbalah, el que está contra algo, en realidad ya está fuera de la verdad. Lo que nosotros llamamos mentira en esta realidad es lo que crea el conflicto. Lo que nosotros llamamos verdad es lo que crea la unión. Cuando hay unión, cuando hay conciliación, cuando hay una elevación hacia el todo, ahí hablamos de verdad. Por eso decimos la única verdad es la paz. Doctor Saban, ¿el todo para los cabalistas entonces exactamente qué es? Es imposible definirlo, porque en cuanto lo definimos lo fragmentamos. Ya. Con lo cual tenemos un problema con el todo, lo llamamos el Ein Sof, el infinito, pero si yo se lo conceptualizo, usted me hace caer en el mundo de la fragmentación. Claro, pero si hablamos del estudio del todo, hablamos del estudio del todo del ser humano. El ser humano no solamente es lo que, cuando nos miramos en el espejo es lo que vemos, sino hay algo más, ¿no? Y más si uno tiene algún tipo de creencia espiritual, ¿no? La Kabbalah la estudian no solamente cristianos, sino también lo estudian otras corrientes y filosofías de vida. Por consiguiente, hay algo que puede unir y hay algo que puede separar, por otro lado, ¿no? Entiendo yo que ¿hay corrientes dentro de la Kabbalah? Por supuesto que en el mundo de la fragmentación hay separación, hay diferencia, que todos somos bajos, altos, de diversas tribus, de diversas religiones, pero toda la fragmentación para la Kabbalah son apariencias que no hay que tomarlas reales porque en la raíz nos lleva a la unificación. Quiere decir que en realidad el campo de la materia, lo que nosotros llamamos el universo de Asia en el campo de la Kabbalah, ese universo, que es el más bajo, el más denso, es el que más nos miente, el que más ilusión. Las diferencias en realidad son ilusorias, son reales en el mundo de la materia, pero son ilusorias. Son caminos para ir elevándose en diversos universos, que son diversos grados de energías, que se van diferenciando por los niveles de percepción. El problema básicamente que nosotros tenemos es lo que usted planteó, el ser humano con las limitaciones cognitivas, con las limitaciones de percepción, somos los que provocamos, que dividimos la realidad. Nosotros somos parte del cosmos, pero nos sentimos tan superiores e importantes que nos dividimos del cosmos, y cuando nos dividimos del cosmos, creemos que nuestra percepción es la realidad, ¿no? La realidad no es nuestra percepción, nosotros percibimos limitadamente la realidad. ¿En ese cosmos hay un Dios para los cabalistas o no? En ese cosmos hay una energía infinita que usted la puede llamar Dios. En general tratamos de no llamarla Dios, porque el problema es que cuando volvemos al Dios teológico humano, lo volvemos a limitar, y entonces aparecen los reyes magos, los dioses infantiles, y la gente que entre el cabalista y el religioso hay como una diferencia grande, porque el cabalista es un místico que a donde lo lleva uno es a un camino de crecimiento, y el crecimiento tiene dolor. Uno no se puede
tomar desde ningún punto de seguridad. A un crecimiento pero sin dioses entonces. ¿Cómo no? El Dios está en todas partes. Si uno, ¿cómo sin dioses? No entiendo esto. Entiendo que la Kabbalah la tiene que estudiar un místico, estudia un místico, pero que no profese ninguna corriente espiritual concreta. La puede estudiar un católico, un cristiano, un budista, un musulmán, ¿no? Lo puede estudiar cualquiera porque en realidad es una elevación del nivel de conciencia. Es lo mismo que yo, como judío, puedo estudiar el sufismo. El sufismo es una elevación del nivel de conciencia de la tradición islámica y la Kabbalah es una elevación del nivel de conciencia de la tradición judía. ¿Qué es lo que tiene entonces la Kabbalah como para ampliar la conciencia, ¿no? El tener un espíritu más crítico que no pueda tener una sola corriente filosófica u otra corriente filosófica o bien un credo en particular? No sé, un credo la como Kabbalah el catolicismo o el cristianismo. La Kabbalah no tiene espíritu crítico, la Kabbalah tiene cambio del nivel de percepción. Son cosas diferentes. De cómo vemos las cosas. De cómo vemos las cosas, porque espíritu crítico la filosofía occidental ya la tiene. Nosotros podemos debatir un texto en el espíritu crítico. Ese es el campo de la Binah, el campo del nivel del debate racional, la exégesis. Pero la Kabbalah dice que la exégesis puede ser contradictoria y conflictiva. Nosotros vamos más allá del espíritu crítico. Vamos a tratar de mirar una realidad que el ser humano no puede ver por sus propias limitaciones. Entonces tenemos que crear un metalenguaje para poder comunicarnos con esa realidad que se va inclusive del nivel del análisis del espíritu crítico. Pero doctor Saban, bajo ese postulado quiero entender, ¿no? Entonces, ¿algo falla en alguna religión cuando un religioso, por ejemplo, estudia Kabbalah, además, ¿no? Sí, todas las religiones fallan. Algo le falla. Todas las religiones fallan. El ser humano falla. La Kabbalah sería como como un añadido a cualquier credo, algo que falta en los demás credos, además. En o realidad, solamente con la Kabbalah una persona ya podría sentirse pleno, lleno. En realidad el tema es el siguiente, es una contradicción decir que alguien se puede sentir lleno, porque en realidad la Kabbalah lo que demuestra es el vacío para poder seguir obteniendo un deseo de nivel superior. Bueno, por lo eso lo tanto, dicen los budistas también, no hay que vaciarse primero para luego es que esto llenarse. decimos todos. Claro, es que aquí, volvemos, aquí estamos todos. Es decir, todas las filosofías místicas de todos los credos religiosos, estamos en un punto donde en este punto queda claro que estamos diciendo lo mismo. Creo que los caminos son diferentes por los diversos grados de cultura en que cada uno se desarrolló, pero que en un punto estamos, yo diría, absolutamente de acuerdo, porque el todo nos une. Uno puede llegar a ser más humano, más espiritual, a encontrarse más consigo mismo, a encontrar esas otras verdades que decíamos antes, ¿no? Un buscador, por ejemplo, que quiere decir, bueno, es que tengo miedo al futuro, tengo miedo a la muerte en sí, no sé lo que me espera, no sé tan siquiera si ese Dios que en su día pues yo adquirí de verdad es mi Dios, porque hay tantos dioses en el mundo, en realidad solamente hay uno, ¿no? Solo hay una verdad, ¿no? Entonces me va a ayudar a entender un poquito ese adentro que tanto me preocupa, doctor. Sí. Yo creo que si realmente se hace el trabajo, en un punto se tiene que terminar con el miedo. Es decir, hay un nivel de percepción, pero que es un nivel de percepción que nosotros lo llamamos la muerte anticipatoria, donde nosotros, entendidos como parte del cosmos, nosotros morimos a nuestra subjetividad, morimos a nuestra percepción como seres humanos fragmentados. En ese nivel, vencida la muerte psíquica, no debería existir ningún miedo. El miedo lo crea la mente por las limitaciones de la mente de no comprender cómo funciona la realidad. Miedo igual, entonces, versus desconocimiento, y sé que la palabra versus veo que no le ha gustado. No, a ver, el tema básico es que el miedo es parte del mal, la muerte es parte del mal y el mal tiene la raíz, la ignorancia. La ignorancia basada en una comprensión lineal o literal de la realidad, que es una mala comprensión, es una distorsión. Por eso le vuelvo a reiterar que el aumento de nivel de conciencia lleva inexorablemente a tratar de hacer una ampliación de nivel de conciencia. La crítica mental puede hacernos un bucle mental, porque la mente, cuidado, la mente tiene como un pequeño problemita. La mente tiene sutilezas mentales que autoexcitan a la persona.
porque la persona de alguna manera inteligente cada vez puede ser más ignorante, en el sentido de que la mente puede llevarlo a un bucle mental a una persona donde de ese bucle mental no sale nadie. En general, el problema que ha tenido la religión a lo largo de la historia, que se ha aprovechado de ese bucle mental de la gente en razón del poder, con lo cual todavía es mucho más peligroso. Personas que han abusado del poder a lo largo de los siglos, de alguna manera relacionados o dominando el bucle mental del ser humano. Doctor, no obstante, escuchándole uno piensa, entonces, dentro de la Kabbalah, ¿2 más 2 son 4 o no? Tengo mis serias dudas. ¿Es más esotérica o es más científica la Kabbalah? No, son contradictorias. Mientras más esotérico, más científico, porque va más al sentido oculto de la realidad. La ciencia va al oculto de la realidad. ¿El que no conoce Kabbalah entonces no es consciente de su yo superior? Sí, de su alter ego? puede ser consciente en ¿Sí? Otra tradición, claro, ¿Sí? en otra tradición. La Kabbalah no tiene la exclusividad de la verdad, es un camino hacia el todo. ¿En qué otra tradición? O sea, entonces de alguna manera estamos relacionando la Kabbalah con alguna religión en concreto. Desde el punto de vista cultural está basada en los textos de la religión judía, pero desde el punto de vista del objetivo, una cosa es el envase y otra cosa es lo que hay dentro del envase. Yo le puedo mostrar envases diferentes, pero el agua que contienen es la mística cristiana, el budismo, es decir, todos tratan de ir hacia el mismo punto, pero usted no se puede quedar en el envase, usted está todo el tiempo mirando las diferencias, baja a las diferencias. Esas diferencias no me salvan las diferencias me llevan al mundo de la fragmentación, las diferencias me dividen, las diferencias me llevan al conflicto, me llevan a la diferencia entre hombre y mujer, me llevan a la diferencia de nacionalidades. Cada vez que usted baje a las diferencias, se va a encontrar con problemas. Es decir, cuando usted baja al mundo de la fragmentación, se encuentra con conflictos, pero cuidado, no conflictos solamente con otro en el exterior, sino también conflictos en el interior de uno, conflictos entre partes fragmentadas de la propia personalidad. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es estar tratando de unir fragmentos. Bueno, pues vamos a crear puentes entonces, ¿no? Y esto es lo que hace la Cábala. Es lo que hace. Sí. Sin embargo, está asociada muy al pensamiento judío, ¿no? Que no al pensamiento judío-cristiano, entonces. ¿Por qué motivo? Si el cristianismo es judaísmo disfrazado. Sí, está bien eso. Pero en la Biblia, por ejemplo, cuando a un cristiano, un católico, no le enseñan Kabbalah. Lo que pasa es que el católico tiene una diferencia muy grande con el texto y con Jesús. Sí. El problema es que el catolicismo se creó en el siglo IV y Jesús es un judío del siglo I. ¿Por qué no se enseña dentro de la propia Biblia, ya que estamos hablando de una misma corriente que nace más o menos de la misma persona, están haciendo, ¿no? De Jesús el Cristo? ¿Por qué no se enseña también Kabbalah y solamente queda circunscrita de alguna manera al pensamiento judío? No, yo le digo que, por ejemplo, usted tiene un texto de Kabbalah en el Nuevo Testamento. El Apocalipsis de San Juan es un texto de Kabbalah. Lo que pasa es que a lo largo de la historia hubo muchísima cantidad de analfabetismo, solamente tenían los rabinos cabalistas y los monjes el conocimiento en general cultural a lo largo de la historia, pero hoy con el nivel de conocimientos que hay, el nivel de expansión que hay, todo el mundo está tratando de entrar en todas las místicas, en todas las filosofías. Esto ha cambiado mucho, pero bueno, yo diría que en los últimos 40, 50 años, ¿no? Con la difusión de los medios de comunicación. Doctor Sabán, ya apurando los minutos que tenemos de tiempo, le invitaré a que venga en otra ocasión porque nos quedaremos con ganas de conocer un poquito más de Kabbalah, el árbol de la vida, los senderos, ¿verdad?, las dimensiones. Pero sí que me gustaría saber, estudiando un poquito de Kabbalah, por ejemplo, a través suyo, a través de sus libros, etcétera, uno puede acceder a esos tres postulados, esas tres preguntas o interrogantes que uno se hace, ¿no? ¿Por qué nací? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Y por qué voy a morir? Que es lo que se preguntan los cabalistas. Sí. ¿Sí? Definitivamente sí. Rotundamente sí. Rotundamente sí. O sea, ¿usted no le tiene miedo a la muerte? Gracias a Dios, no. ¿No? ¿Y dónde va el alma, doctor? El alma no va a ningún lado. En realidad el alma aumenta el nivel de conciencia. ¿Y dónde vamos nosotros cuando partimos? Cuando partimos, dice Moshe Cordovero, el gran sabio de Safed, nos encontramos en la misma realidad espacio-temporal, pero sin cuerpo. Bueno, pues que tardemos mucho en encontrarnos en esa otra dimensión, doctor. ¿Por qué? Yo no tenga miedo. Tendré que leer más sus libros. Muchísimas gracias y bienvenido, un placer, doctor. al contrario. Gracias, muy buenas noches. Hasta ahora.
Luces en la oscuridad, un programa que habla de mente, cuerpo y espíritu. ¿Estás buscando respuestas? Nosotros te ayudamos a encontrarlas. ¿Quieres ser una luciérnaga más en la noche? Bienvenidos a Luces en la Oscuridad. El transhumanismo es una ideología que lo que pretende es el mejoramiento del ser humano, ¿no? Mediante las biotecnologías, la nanotecnología, inteligencia artificial, y dividirnos con lo tecnológico, condición humana y tecnología, y aumentar capacidades. Ellos hablan de la superinteligencia, de una superlongevidad, de un superbienestar. Bien, lo que hay que comprobar es si estas predicciones, estas profecías van a ser ciertas y si ese cambio radical en la condición humana se va a producir hacia algo que nos convenga o no. Para mí, acompañar a una persona mayor significa respetarla, reconocerla, incluirla dentro de esta sociedad, también aprender mucho de su vida, ¿no? Porque siempre nos dicen que la mejor experiencia que una persona puede tener es la experiencia de vida. Por tanto, estar al lado de una persona mayor significa poder tener toda esta experiencia de vida por parte de una persona que te la está explicando, ¿no? Y también significa no juzgarla, ¿no? Muchas veces tendemos a estereotipar a las personas y a juzgarlas, y es importante también estar a su lado sin juzgar, dejándonos inspirar, o sobre todo saber que es importante, que lo que te pueda decir te va a servir para tu propia vida. En el 2016, 1.933.300 personas mayores de 65 años vivían solas en España. En consecuencia,
La soledad no deseada de los ancianos es un fenómeno complejo, puesto que la soledad es un sentimiento que influye seriamente en su propia salud física y mental. Para conocer cómo el aislamiento acaba afectando la vida de muchas personas mayores y cómo se puede sensibilizar a la sociedad de esta problemática, nos acompaña Albert Quiles, director gerente de la Fundación Amics de la Gent Gran, Amigos de la Gente Mayor, y coordinador de la Federación Amigos de los Mayores. Albert Quiles, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias por invitarme. Un placer y felicidades por el trabajo que venís haciendo, tanto vuestra organización como todos los voluntarios, ¿no? Sí. Que están ahí trabajando duro Sí. en favor de la gente mayor. Felicidades, ¿no? Muchas gracias. La verdad es que son personas de todas las edades, de todos los estilos de vida, que se sienten pues un poco atraídas por esta curiosidad de qué quiere decir tener una persona mayor como amiga, ¿no? Y siempre decimos que se dejen sorprender por esta nueva amistad. ¿Tenemos datos de cuánta gente mayor vive sola, por ejemplo, en España, en Cataluña? Se calcula que en España hay cerca de 2 millones de personas que viven solas. Lo que ocurre es que el sentimiento de soledad, al ser una percepción subjetiva, muchas veces también la puedes sentir viviendo con personas. Es decir, también la soledad más grave muchas veces nos dicen que es aquella que se siente viviendo con otras personas también. Aunque es verdad que hay muchas personas mayores que viven físicamente solas, ¿no? Por tanto, estaríamos hablando de que cuando las relaciones que teníamos ya no están, por ejemplo, porque han fallecido las personas con las que, pues, desde la pareja, familiares o amigos, o si no, aquellas relaciones que tenemos no sean todo lo satisfactorias que nos gustaría que fueran. Y por tanto, eso revierte negativamente en ti como persona mayor, porque estás en un momento de la vida, pues, muchas veces con mucha vulnerabilidad, porque estás pues débil, muchas veces por cuestiones de salud, y que aparte pues no estás de una forma... no estás a gusto o con un bienestar porque te sientes mal, te afecta negativamente este sentimiento de soledad. No hay nada peor que estar acompañado y sentirse solo. Exactamente. Y eso es un sentimiento subjetivo, con lo cual también decimos que hay tantas soledades como personas que las sufren, ¿no? Claro. Es verdad que el 41% de las personas que vivimos, por ejemplo, en España, viven solas y son mayores de 65 años. Sí. Que viven solas, sobrepasan los 65 años de edad, me refiero. Sí, de hecho cada vez nos indican que sobre todo en núcleos urbanos, por tanto en las ciudades, se da más, hay cada vez más personas que viven solas. Por ejemplo, o sea, lo que se dice hogares unipersonales, ¿no? Sí. De todas las edades, porque esto va en aumento. Se está viendo que también personas de otras generaciones, más jóvenes, también viven solas, ¿no? Con lo cual, también desde la organización, desde las diferentes organizaciones que conformamos la Federación Amigos de los Mayores a nivel de toda España, estamos pensando de qué manera podemos prevenir esta situación para el futuro, ¿no? Actualmente, estas personas que son muy mayores no se esperaban vivir tantos años. Vivir muchos años, siempre decimos que es una cosa positiva, es algo, pues, siempre y cuando lo vivamos con calidad y con bienestar, ¿no? Pero... sería eso, ¿de qué manera podemos trabajar para crear en esta sociedad herramientas a las personas para que cuando vivan solas en un futuro se sientan bien y no les afecte negativamente? Claro, cuando vemos esas cifras pensamos, ¿cómo puede ser que no tengamos una cultura un poquito más de arraigo familiar, ¿no? Porque claro, nos damos golpes de pecho diciendo las bondades que tenemos que tener todos y el resto sobre todo. Pero cuando vemos que tantas personas, ¿no?, superiores a los 65 años de edad empiezan a vivir solas, estamos hablando del 40 y pico por ciento, estamos hablando de mucha gente sola que no ha buscado vivir sola. Exacto. Entonces, igual que en Oriente, al ver, se cuida tanto pues ese punto, ¿no?, que dices, bueno, caramba, la gente mayor son sabias, son universidades, son colegios que tenemos que aprender. ¿Por qué esa cultura no existe? Por eso yo os felicito porque ayudáis a esas personas que ya con 65 años ya empiezan a vivir solas, cuando tengan unos años más aún va a ser peor, ¿no? ¿Cómo uno puede hacerse voluntario, por ejemplo? ¿Cómo uno puede ayudaros a transmitir esa empatía, ese amor, ese afecto por la gente mayor
que ya es bastante triste llegar a una cierta edad, teniendo familia además, Sí. y sentirse solo, ¿no? Pues nos tienen que contactar a través, por ejemplo, de las redes sociales como Federación Amigos de los Mayores, Amics de la Gent Gran en Cataluña, pues nos pueden contactar, allí les indicamos pues de qué manera, o bien por correo electrónico, o bien si pueden acudir a las diferentes ciudades donde estamos actualmente actuando, como por ejemplo Valencia, Zaragoza, Barcelona. Pueden venir, les informamos y lo que decía al principio, ¿no? Que se dejen sorprender, porque muchas veces tenemos estas ideas prefijadas, sobre todo de que ay, voy a ir a visitar a una persona mayor y me va a repetir historietas del pasado, este tipo de cosas que decimos, vamos a intentar dejarnos sorprender y ver todo lo que podemos aprender de una persona mayor. Hay un dicho africano que siempre repito, ¿no? que se dice que cuando fallece una persona mayor es como si se quemara una biblioteca. Y con lo cual, este culto a la juventud que tenemos, este culto a la belleza, no nos deja ver esta sabiduría, nos deja ver esta experiencia, vamos a decir, otro tipo de momento vital que no tiene por qué estar siempre asociado a vulnerabilidad, a pérdida o a muerte, ¿no? No obstante, Albert, ¿por qué en esta sociedad nuestra, ¿no? La que vivimos, tampoco hay que irse a Oriente para vivir un acercamiento a las otras personas? Nos vivimos aquí en Occidente y lo que nos toca vivir. Pero ¿por qué en nuestro mundo se abandona a la gente mayor? ¿Por qué parece que molesta o les molesta a ciertas personas, ¿no? ¿Por qué? Por una parte porque ya hemos empezado una campaña, ¿no? Que estamos, de hecho, poniendo sobre la mesa el hecho de que la propia definición de vejez que nos ofrece la Real Academia Española de la Lengua es una definición que solo ofrece acepciones negativas sobre la vejez. No hay ni una sola frase, ni una sola definición que dé aspectos positivos de vejez, con lo cual si estamos asociando a vejez pues esa vulnerabilidad, a pérdida, a enfermedad, ¿no? a demencia, pues ¿quién quiere hacerse mayor? Claro. Si todo lo que hablamos de las personas mayores es negativo, nadie quiere hacerse mayor. Y de hecho hay un culto... Pero todos nos vamos a hacer mayores. Exacto, y lo hemos de celebrar, porque siempre decimos, ¿no? Yo siempre digo, si no nos hacemos mayores, si no nos queremos hacer mayores, ¿cuál es la alternativa? Claro. ¿Cuál es la alternativa? No Pocas, vivir, ¿no? claro. ¿Queremos vivir o no queremos vivir? Claro. Con lo cual, llegar a mayores es un premio que debemos acoger como algo muy positivo y, por tanto, ahora nos viene la otra, ¿no? La otra cara de la moneda. ¿Cómo podemos hacer? Estamos trabajando en ello, ¿eh? ¿Cómo podemos hacer para todas las generaciones de personas que ahora mismo son jóvenes vayan pensando y preparándose cambiar los para su pensamientos, vejez? ¿no? Cambiar Claro. esa cultura, ¿no? ¿Cómo prepararse? ¿Cómo uno mismo tener herramientas suficientes consigo mismo y con su entorno para decir, bueno, yo quiero llegar a mayor, ¿cómo quiero llegar? ¿No? Y empezar a proyectar. Que a todos nos llegará, de alguna manera, ojalá. Esperemos, ¿no? Esperemos claro. que a todos nos llegara y nos gustará Esperemos, sentirnos sí. reconfortados, acompañados. Sí. Qué tristeza. Ya es malo quedarse solo, ¿no? En una soledad no buscada ya es malo, ¿no? Exacto. Y es malo porque piensas, bueno, no tengo a nadie. Bueno, pues he llegado a esta soledad que a lo mejor sin haber tenido familia una persona ha hecho méritos para encontrarse sola también, por otra parte, ¿no? También podría ser. Pero sin haber hecho méritos, por ejemplo, y teniendo familia, ¿no? Sí. Que la pudiera estar cuidando, los abandonamos, ¿no? Entonces, claro, eso... el abandono tiene que ser algo que le tiene que carcomer por dentro a esta persona mayor y que carcomerá, y permíteme la expresión, al que abandona a la persona mayor, porque lo que hoy me hiciste te harán a ti. Es muy doloroso, nos encontramos con situaciones pues, tristes, dolorosas, también a veces es muy duro reconocer qué te está pasando a ti, reconocerlo. Y por tanto, por eso decimos que la soledad tiene como doble o triple invisibilización, porque es difícil de reconocer, es difícil de expresar. ¿Quieres decir que la gente mayor con la que tratáis vosotros no quiere reconocer que un hijo, una hija, la familia los ha abandonado, no lo quieren reconocer, ¿no? De hecho, tienen tanto trabajo que no pueden estar por mí. Exacto. De hecho, aún en situaciones que vemos que es muy claramente una situación pues, no favorable de abandono, nos siguen defendiendo a sus hijos o a hijas, ¿no? Que por una parte vemos que es natural, ¿no? Porque también vemos, no todas las familias abandonan a las personas mayores. Sí que es cierto que hay algunas que lo hacen y
para la persona mayor nunca va a ser un abandono, o en muy pocas ocasiones habrá un reconocimiento de eso, pero también hay otras familias que se han encontrado que no saben cómo hacerse cargo de esta persona, pues porque todos trabajan, no llegan a final de mes, viven en ciudades distintas, todo lo que es los últimos años de crisis que ha habido en España, de crisis social y económica sobre todo, ha hecho que las familias se disgreguen en diferentes ciudades. Donde ha habido trabajo, allí se han mudado, en cambio la persona mayor se ha quedado en su ciudad de origen. Alberto, cuando hablamos de esa soledad, hablamos de personas que viven en su casa solas, ¿verdad? Sí. O hablamos también de personas que estando en una residencia, en un geriátrico, también se sienten solas. Sí. Porque una sería ir en contra casi de los geriátricos, porque a veces la misma persona mayor quiere ir a un asilo. No sé si me gusta mucho la palabra de asilo, ¿verdad? No sé si me gusta más residencia de personas mayores. Porque el otro queda como un poco peyorativo casi, ¿no? Que dice, me llevan ahí, ¿no? Sí. Estamos hablando de diferentes conceptos, ¿no? Hablamos de la persona que vive sola en su casa, pero está sola, que no la persona que vive en una residencia, ¿no? Claro, en una residencia, ¿qué ocurre? Hay diferentes formas de vivir y diferentes formas de estar en una residencia. Por tanto, muchas de estas personas sufren un deterioro cognitivo, una demencia, con lo cual ya hay una diferenciación entre las personas que están sufriendo una demencia de las que no. Las que no, y son conscientes de la situación, podemos imaginar qué difícil es poder ver tu entorno y qué doloroso y decir, yo voy a también estar así, ¿qué puedo hacer? Muchas veces ayudan a las personas mayores que no sufren demencia, ayudan a las otras personas, ¿no? Y también es muy difícil también reconocer en una residencia que no tienes a nadie que te visite y que necesitas un voluntario. Por eso hemos de trabajar mucho con las residencias de mayores para ver a qué personas acompañamos y hacerlo siempre con el visto bueno del centro. Está muy bien que ese binomio de trabajo lo tengáis muy presente, que trabajéis con las residencias también. Mucha gente sola que está en las residencias. Están rodeados pero están solos porque recuerdan, ¿qué hago aquí teniendo familia? ¿No? ¿Qué hago aquí? Exacto. ¿No? Y sobre todo para aquellas personas mayores que hoy nos están viendo, por ejemplo, desde casa, que sepan que pueden hablar con vosotros, llamaros y buscar una solución. Oiga, pues estoy solo, estoy sola, necesito que alguien que me ayude, que venga, que hable conmigo, que tengo ganas de hablar y explicarle cosas. ¿Hay algún tipo de alguna página web, algún teléfono donde se pueda llamar? Sí, el teléfono nos pueden llamar desde toda España al 93 207 6773, repito por si apuntan, 93 207 6773, y luego pues en redes sociales, tanto Amigos de los Mayores, si nos encuentran por Federación Amigos de los Mayores, lo ponen por ejemplo en el Google, nos encontrarán en diferentes, desde la página web a todas las redes sociales donde estamos, que es Facebook, Twitter, Instagram, y luego en Cataluña pues Amics de la Gent Gran, que es Amigos de los Mayores en catalán. Pues a ver, Quiles, felicidades, gracias por el trabajo que venís haciendo. Gracias a vosotros. Un saludo a todos los voluntarios y a toda la gente mayor que además se benefician de este servicio que venís haciendo para toda España. Mil gracias. Gracias a vosotros. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo, solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad.
sin la injusticia ese sistema no puede funcionar. Y ahora sí, si le das la vuelta, está la injusticia que está matando a 20.000 niños de hambre al día. Bueno, pues si es el holocausto que esta justicia o que este sistema económico exige, pues vamos a aceptarlo y estamos contentos que mueran mañana otras 100.000 personas para mantener a Europa, a Occidente, a América, pues gordos y felices. Sí, la injusticia es parte del sistema. El Dharma, en el budismo, tiene que ver especialmente con lo que se considera la doctrina, la ley natural o la doctrina que el Buda expuso, llegando a su estado espiritual máximo. Es una palabra que viene del sánscrito y tiene que ver especialmente con tres aspectos fundamentales de la doctrina del Buda. Una de ellas es el Vinaya, que es todas las reglas de convivencia monástica que podía haber en su época. La otra son los sutras, que es todo el contenido concreto de todas las enseñanzas que el Buda dio hace ya 2500 años aproximadamente. Y la tercera parte sería el Abhidharma, que son todos los comentarios de los sabios posteriores al Buda que estuvieron comentando tanto las reglas correspondientes y también la doctrina. El Dharma, pues, en el budismo tiene que ver y es en sí la exposición de un sendero, un camino, la doctrina del Buda. Bueno, ser un veterinario es un trabajo muy vocacional, con lo cual ya conozco pocos veterinarios que no hayan en su infancia rescatado un animal, un gatito, un erizo, una mariposa, cualquier cosa. Va bastante ligado ser buen veterinario. Puede ser un veterinario eficiente, pero bueno, no solo la eficiencia cuenta en este trabajo, hay la empatía hacia los animales, hay la empatía hacia el propietario. Cuando el animal sufre, el propietario sufre el doble. Yo creo que es amor a los animales y a la gente que cuida de ellos, porque en realidad nosotros casi no tratamos con los animales, tratamos con los propietarios que vienen súper preocupados, y a lo mejor muchas veces es por una uñita o por alguna cosa que no es importante, pero la empatía creo que es muy importante en ese aspecto. La procesionaria del pino es la plaga más importante de los pinares mediterráneos. En este sentido, la oruga procesionaria es una oruga muy común en las pinedas. Es pequeña, está recubierta de pelos y acostumbra a ir en fila india, una detrás de otra. En este sentido, con la llegada del buen tiempo, estos insectos pueden llegar a ser muy peligrosos, especialmente, por ejemplo, para nuestros perros, puesto que su picadura les puede llegar a provocar heridas y problemas de salud muy graves. Para conocer la amenaza que representa esta plaga para la vitalidad de nuestros perros y qué precauciones debemos tomar, tenemos con nosotros al doctor David Llolís, doctor veterinario en el Hospital Veterinario Riera Alta, en la Clínica Veterinaria San Andreu de la Clínica Veterinaria Veteros y en la Clínica Villarroel. Doctor Llolís, David, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Gusto tenerte en este programa. Bueno, yo también. Gracias. Además, para hablar de un tema que yo no sé si la gente es consciente de lo peligrosas que pueden llegar a ser, no las orugas en sí, sino las procesionarias, ¿no? Las que van en fila india. Sí, bueno, cada vez lo son más, porque cada vez hay más casos y gracias al Facebook y a estas cosas se va conociendo más por parte de la gente. En principio ahora no es la época, porque ahora están aún en las bolsas, en los pinos, pero de aquí poco ya, en marzo, abril, creo que bajarán ya para enterrarse. Y en ese proceso que van en la fila india, como tú decías, por eso se llama procesionaria, los perros sienten mucha curiosidad por las oruguitas, y esos pelitos que tienen llevan una toxina que se clavan como lanzas en el hocico,
en la boca, en la lengua sobre todo, produciendo unas inflamaciones brutales. No solamente a los perros, sino a cualquier animal, a los gatos también. Sí, pero los gatos son un poquito más cuidadosos en ese aspecto. Evidentemente, puede pasar en un gato y en una persona. Si un niño te lame una oruga que rara vez lo va a hacer, le puede pasar lo mismo. De hecho, es un problema de salud pública. Por eso hay tantas campañas de fumigación y bueno, ahora con los ratpenats que ponen ahí, ¿sí?, para que se coman las mariposas. Pero realmente puede pasarle cualquier especie. Pasa que el perro es el más curioso, que va con el hocico y sobre todo va con la lengua. Ajá. Estamos viendo ahora unas imágenes, David. Esa sería la procesionaria, la del pino. Esto es lo peligroso, que ahora en abril estas son... Claro. se unen, ahora se están alimentando de las hojas, van exfoliando las hojas, sí, pero cuando pasan estos son la fase larvaria, cuando van a pasar a mariposa, antes deben enterrarse. Para enterrarse debe hacer una temperatura más adiente. Viene a ser, depende de la temperatura que haga en marzo o abril, empezarán a bajar. Marzo, abril bajan de los pinos. Exacto. Entonces lo que nos encontramos en el suelo, buscando un sitio para enterrarse. ¿Vale? Y entonces se entierran y una vez bajo tierra se transforman en esa mariposilla de color marrón, con las alas triangulares. Sí. Entonces que bueno, copulan y ponen los huevos otra vez en el pino, esos pinos van y se va cerrando el ciclo. Sí. En julio ya suben otra vez para el pino. ¿En julio suben de nuevo? En julio, agosto ya suben otra vez para el pino. ¿Qué quieres decir suben de nuevo? ¿Copulan en el suelo? No, copulan en los pinos. Muy ¿vale? bien. Y ponen los huevos. En abril hay que tener la precaución. ¿En abril? Ahora es en primavera. Principios de primavera es cuando empiezan a bajar. Muy bien. Si por efecto de cambio climático hace más calor antes, pues antes bajarán. Bien. Llegan al suelo. Llegan al suelo, hacen su procesión, sí, y es ahí donde el perrito sí, las ve, las huele, sí, les da un lametón, sí, y entonces esos pelitos se clavan como flechas en la lengua, sí, produciendo una descarga de histamina, sí, y una inflamación, y entonces puede llegar incluso a la muerte del animal. ¿Qué síntomas son? Babeo. Al principio es babeo, se empiezan a babear mucho, la lengua se empieza a hinchar, el animal empieza a tener dificultad respiratoria. Una vez tiene una glositis que le ocupa toda la boca, no puede respirar. Por eso es importante en las primeras fases tener cortisona o inyectarle una dosis de cortisona para disminuir esta sintomatología. ¿Se puede morir el perro? Se puede morir en casos graves, de hecho se han muerto. ¿Ah, sí? Muerto. Y en otros casos lo que también sucede y nos vemos mucho es que una vez revertimos los efectos pierden trozos de lengua y en ocasiones no pueden luego beber agua como es normal. O sea, que es más preocupante la procesionaria más de lo que nos imaginamos. Sí, no, es devastador. O sea, un perro que no siempre dan reacciones muy fuertes, pero generalmente un perro que lame una procesionaria, como mínimo va a perder un poquito de lengua. Como mínimo. Como mínimo. El perro que lo lame, seguro, ¿hay síntomas que nos indiquen que...? Se hincha tanto la lengua, se producen unas necrosis de zonas de la lengua y entonces cuando después de dar antibióticos al cabo de 3 semanas ya vemos lo que ha perdido y lo que no ha perdido, empiezan a tener agujeritos. O sea, nuestro perro puede perder parte de la lengua, sí, si no toda. Exacto. E incluso morirse. Si en la fase aguda. Si la lame. En la fase aguda si la lame y si se la olfatea también. Pasa que no llega en los pelitos estos, antes tienen que pasar por muchas barreras antes de llegar a los bronquios. O sea, no llega a ser una bronquitis asmática o una bronquitis que pueda producirle como el asma. No todas mueren las orugas. Más por ahogamiento. David, doctor, no todas las orugas son peligrosas. No, solo la procesionaria, las que tienen los pelitos, la que vive en los pinos, en los cedros, en los abetos, que forman estas bolsas blancas. Sí. ¿Podemos evitarlas?
¿Podemos evitar tener esas bolsas? La única forma de evitarla es no ir al bosque. Y eso también para un animal es un problema. Porque la realidad es que bueno, lo bonito es ir al bosque. Lo que pasa es que podemos tener un poquito de cura durante esta época, vigilar un poco. Y siempre yo a mis clientes les aconsejo llevarse un tratamiento preventivo. ¿Sí? En caso de que vean que empieza a babear. Digo, ante la duda le daremos si es época de procesionaria, le das un comprimido de cortisona, que cada veterinario le suministre la dosis adecuada al perro, ¿sí? Y te evitas males mayores. O sea, si entendemos porque hay síntomas que el perro empieza a babear porque pues Si tú ves que el perro empieza a babear, es época de procesionaria, ves oruguitas por ahí, sí. ves en los pinos... Claro, rápidamente es muy probable que haya pasado eso. Entonces no cuesta nada. Si no ha sido el motivo, bueno, raramente podremos hacerle un daño con al eso, animal. ¿qué es lo que prevenimos? Que se le pueda llegar a cortar la boca. Que se le hinche la boca y que se le tenga que cortar la lengua. Exacto. No se corta la lengua, se necrosa trozos de lengua. Bueno, pero se hincha tanto, ¿sí? Y luego, al disminuir otra vez de tamaño, produce zonas de necrosis. ¿Pero la tenéis que cortar? No. No se le corta. No. Muy bien, muy bien. Nosotros damos un tratamiento antibiótico para evitar las infecciones secundarias. Muy bien. Y vamos esperando a ver qué partes de lengua van a quedar o no. Como cuando a un alpinista se le congelan los dedos. Bien. No se los cortas, miras a ver qué vamos a salvar de ese dedo. Muy bien. Doctor Jolis, hablamos de los perros, pero claro, un bebé, un niño que viven en un terreno donde hay un jardín, por ejemplo, y aparecen las procesionarias. El niño la coge... Las personas generalmente en los ojos, la barriga, sí. Es una reacción mucho más cutánea. Sí. No suelen ponerse en la boca los niños las orugas, o al menos tengo entendido. Bien. No sé, en el hospital... ¿Qué le podría pasar a un bebé que gatea y ve una oruga, la toca, se chupa las manos? En mi opinión, no soy médico, pero el efecto puede ser similar. ¿Puede ser similar? Puede ser similar. Es una toxina, la toxina es inflamatoria, produce una liberación de histamina, o sea que un niño podría tener una inflamación, pero generalmente están más vigilados los niños y no suelen ponerse las orugas en la boca, porque de entrada ya les dan asco o miedo. ¿Hay algún consejo que nos podrías dar en el día de hoy? Estamos cerca de esa época estival, ¿no? Donde las orugas van a caer, van a venir al suelo. ¿Algún consejo en concreto? Consejos son simplemente que, teniendo en cuenta que aquí el bosque son pinares, pues en esta época del año, si es época de orugas, yo llevaría al perro más o menos atado corto. Vigilarlo, pues que no se vaya más de 5 o 6 metros, que lo vayas observando continuamente. Es muy evidente las orugas. Ahora, si lo dejas que investigue por su cuenta, pues bueno, no todos los perros tampoco las lamen, si no estaría la cosa muy mal. Yo, David Jolis, te agradezco mucho que hayas estado en Tierra de Sueños dándonos este consejo. Yo no sé si estoy muy contento de que hayas venido hoy, te explico por qué, porque para mí es el mejor veterinario que tenemos en España, ¿no? Es mi veterinario, no porque me trata a mí, sino porque trata a mis animales que tengo en casa, y yo sé que a partir de esta entrevista le van a llover las llamadas telefónicas a él y a su equipo que tiene en estas clínicas en Barcelona, ¿no? El mejor veterinario que yo conozco en España, y conozco muchos veterinarios. Bueno, y hace muchos años que nos conocemos. Pero bueno, por eso lo digo, porque hace muchos años que también nos tú eres un cliente exclusivo, con la de animales que tienes, que es bien sabido que eres un gran amante de los animales. Gracias, David. Pues y los cuidas muy bien. Sí, la verdad que te preocupas mucho por ellos. Qué bueno, pues como debe ser, ¿no? Sí, no. David Jolis, muchísimas gracias, que vaya bien y gracias por tu tiempo de nuevo. Gracias. A ti. Gracias, muy buenas noches. Igualmente.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este Tierra de Sueños. Hemos aprendido un poquito más de cómo tratar a nuestros animales y el cuidado que debemos tener con ellos. Hemos conocido también y hemos sabido de qué manera podemos ayudar a las personas que están solas o se sienten solas. Y por otro lado, hemos conocido también la manera de cómo acrecentar nuestro espíritu crítico, nuestros valores, nuestro pensamiento espiritual gracias a la Kabbalah. De todo eso hablamos en este programa, pero también hablamos de aquellos temas que tienen que ver con nuestra trascendencia y con esos credos tan particulares que todos vivimos y cosechamos. Gracias por vernos, gracias por estar ahí. Saludos a toda España y a los amigos que nos ven desde Miami. Gracias a Estados Unidos, gracias a esa plataforma que también tenemos en Argentina, Nueva Imagen Televisión, que también retransmiten este programa. Muchísimas gracias a todos y hasta una próxima edición de Tierra de Sueños. Adiós. Hoy descubriste un mundo de sensaciones, de riqueza espiritual y de contenido social y humano. Hoy, más que nunca, te sientes fuerte para alcanzar tus metas y objetivos que te propusiste. Hoy has descubierto herramientas para tu crecimiento interior, tu calidad de vida y tu conocimiento del mundo real y onírico. Cierra puertas, abre caminos, sigue el viento y deja el sol a tu espalda. Tierra de Sueños.